2 años que cambiaron América para siempre. 2 crisis que pusieron al país al borde del abismo desde ángulos completamente diferentes. En 1962, el mundo estuvo a 13 días de la guerra nuclear más devastadora que la humanidad había imaginado, y un presidente llamado Kennedy miró al abismo directamente a los ojos y no parpadeó. En 1972, otro presidente llamado Nixon ordenó en secreto lo que nunca debió ordenar, y el escándalo que siguió destruyó la confianza pública en el gobierno americano de una manera que todavía se siente hoy. 2 momentos de poder, 2 momentos de crisis. Y en los bolsillos de los americanos que vivieron esos momentos sin saber exactamente cómo terminarían, había pennies de cobre. Pennies de 1 centavo que nadie miraba entonces y que casi nadie mira hoy, pero que esconden historias de valor que van a sorprenderte. Porque el 1962 Lincoln Penny tiene un secreto relacionado con la producción masiva y la perfección que el tiempo destruye. Y el 1972 tiene el error de acuñación más dramático y visible de toda la serie Lincoln Memorial. Un error que no pudo ocultarse aunque todo lo demás en ese año intentó hacerlo. Hoy vamos a revelar ambos completamente. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación del último segmento es el más accionable que hemos compartido para identificar el error más valioso del 1972 con tus propias manos. Esta misma noche. El año de la duplicidad. El año en que hombres con trajes oscuros irrumpieron en el edificio Watergate en Washington, D.C., intentando robar información mientras el presidente de los Estados Unidos fingía no saber nada. El año en que Nixon estrechaba manos públicamente con Mao Zedong en Pekín mientras grababa secretamente cada conversación en la Casa Blanca. El año en que el mundo descubría que las cosas más poderosas podían tener una cara pública y una cara oculta completamente diferente. Y en ese año de secretos y dobles verdades de superficies que ocultaban otra realidad debajo, las prensas de la Seca de Filadelfia cometieron un error que nadie pudo ocultar. Un error tan visible, tan dramático, tan absolutamente imposible de ignorar, que hoy es considerado uno de los errores de acuñación más famosos de toda la historia numismática americana. Un penny que se duplicó a sí mismo, no en secreto, no bajo lupa, a simple vista, sin ningún equipo, sin ninguna experiencia previa, visible para cualquier persona que simplemente se tome 5 segundos para mirar. El 1972 Lincoln Memorial Penny tiene una historia que no tiene paralelo en ningún otro año de esta serie. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy incluye el método más preciso para identificar esta variante con tus propios ojos y puede convertir un hallazgo casual en el descubrimiento numismático de tu vida. Antes de llegar al error que hace al 1972 absolutamente único, necesitamos establecer el contexto de un año que fue extraordinario en casi todos los sentidos posibles. El 21 de febrero de 1972, Richard Nixon aterrizó en Pekín y se convirtió en el primer presidente americano en visitar la República Popular China. Un hombre conocido por su anticomunismo feroz estrechando la mano de Mao Zedong ante las cámaras del mundo entero. Fue uno de los momentos diplomáticos más sorprendentes del siglo XX. 3 meses después, Nixon visitó la Unión Soviética y firmó el Tratado SALT-PRI, el primer acuerdo de limitación de armas estratégicas entre las 2 superpotencias. El mundo respiró un poco más fácil. La distensión de la Guerra Fría parecía posible. Entonces llegó septiembre. Múnich. Los Juegos Olímpicos, que debían ser un símbolo de paz internacional, se convirtieron en el escenario del ataque terrorista más devastador de la historia del deporte, cuando 11 atletas israelíes fueron tomados como rehenes y asesinados por el Grupo Septiembre Negro. El mundo que había respirado más fácil en febrero contuvo la respiración de nuevo en septiembre. En diciembre, el Apolo 17 llevó a Eugene Cernan y Harrison Schmitt a la Luna por última vez. Cernan fue el último ser humano en pisar suelo lunar, y cuando subió de regreso al módulo de descenso miró hacia atrás y supo que era el final de una era. Nadie ha vuelto a la Luna desde entonces. Y en las salas de cine, Francis Ford Coppola estrenaba El Padrino, una película sobre el poder, la lealtad y la corrupción que el mundo entero vería como si fuera un espejo de la realidad política que vivían. El Padrino y Watergate en el mismo año. La ficción y la realidad compitiendo por ver cuál era más cinematográfica. En ese contexto extraordinario, las secas americanas producían pennies en cantidades que reflejan la escala de la economía americana en ese periodo. La Seca de Filadelfia, sin marca de seca visible, produjo aproximadamente 2.933.255.000 pennies en 1972, casi 3.000 millones desde una sola seca. Y la Seca de Denver, con su marca D bajo el año, produjo aproximadamente 2.665.071.400 ejemplares adicionales.
Entre las dos secas, más de 5.598 millones de Lincoln Pennies de 1972 salieron al mundo. Más de 5.000 millones de monedas de bronce real, de 95% de cobre, circulando por la economía americana ese año. La seca de San Francisco aportó adicionalmente aproximadamente 3.060.996 ejemplares en versión proof. Dentro de esa producción monumental de casi 3.000 millones de pennies de Filadelfia, algo salió mal. O más precisamente, algo salió espectacularmente diferente a lo planeado. El 1972 Double Die Obverse. El DDO del 1972 es el error de acuñación más famoso del Lincoln Memorial Cent y uno de los más dramáticos en toda la historia de la moneda americana. Un double die ocurre durante el proceso de fabricación del cuño, ese sello metálico que imprime el diseño sobre cada moneda en blanco. El cuño recibe el diseño a través de un proceso que en 1972 aún era mecánico y manual. Cuando ese proceso se ejecuta dos veces con una desalineación entre ambas aplicaciones, el cuño resultante lleva el diseño duplicado. Y todas las monedas acuñadas con ese cuño defectuoso mostrarán esa duplicación. Pero el DDO del 1972 no es un error sutil. No es el tipo de duplicación que necesita una lupa de 10 aumentos para detectarse. El DDO del 1972 es tan dramático, tan pronunciado, tan completamente obvio que cualquier persona que lo vea por primera vez queda boquiabierta. La fecha 1972 aparece duplicada con un desplazamiento tan pronunciado que parece que hay dos fechas en la moneda. Las letras In God We Trust y Liberty aparecen claramente dobles, como si alguien hubiera impreso el texto dos veces en posiciones ligeramente diferentes. Y el retrato mismo de Lincoln muestra duplicación en sus detalles faciales que da la sensación de estar mirando una imagen levemente fuera de foco. Todo esto, repito, visible a simple vista, sin equipo, sin experiencia previa. Solo mirando la moneda. Existen múltiples variedades del 1972 DDO catalogadas, con diferentes niveles de prominencia en la duplicación. La más dramática y más buscada es la denominada DDO Seto Oro 1, donde el desplazamiento entre las dos aplicaciones del diseño es tan marcado que no deja absolutamente ninguna duda sobre la naturaleza del error. Esta variedad específica es la que los coleccionistas más experimentados de errores en Lincoln Cents consideran una pieza obligatoria en cualquier colección seria. El valor del 1972 DDO opera en una dimensión completamente diferente a la del penny regular del mismo año. Mientras un 1972 Lincoln Cent regular en condición circulada vale literalmente un centavo, un 1972 DDO en condición fine o very fine puede valer entre $75 y $200. En Extremely Fine o About Uncirculated, entre $200 y $500. En MS63 Red, entre $500 y $1,000. En MS65 Red, entre $1,000 y $3,000. Y en los grados más altos, donde el DDO se combina con la preservación perfecta del color rojo cobre original, el valor entra en un territorio que hace girar cabezas a cualquiera que no conozca este mundo. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1972 Lincoln Memorial Penny con la variedad Double Die Obverse fue alcanzado por un ejemplar certificado en MS65 Red por PCGS, subastado por Heritage Auctions alcanzando aproximadamente $4.800. $4.800 por un centavo de cobre que salió de una prensa industrial junto a otros casi 3.000 millones de monedas aparentemente idénticas, pero que llevaba grabado en su superficie un error tan espectacular que el tiempo y el mercado coleccionista lo convirtieron en una pieza de valor extraordinario. Para los pennies regulares del 1972 sin el error DDO, el camino de valor es el estándar. En MS65 Red entre $4 y $10. En MS66 Red entre $15 y $40. En MS67 Red entre $90 y $280. Y en MS68 Red los ejemplares de máxima calidad que los certificadores otorgan con extrema selectividad, el valor puede alcanzar los $800 a $1.400. Los proofs del 1972S tienen su propio atractivo. En PR67 Red Cameo pueden valer entre $30 y $80. En PR68 Red Cameo entre $100 y $300. Y en PR69 Red Deep Cameo, la cima de perfección certificada, el valor puede superar los $500 en competencia activa de subasta. El tip de bonificación de hoy es específicamente el método más efectivo para identificar el 1972 DDO cuando estás revisando pennies sin catalogar. El primer paso es separar todos los pennies de 1972. No necesitas
Marca de seca para esto porque el DDO existe en la producción de Filadelfia sin marca. Con los pennies de 1972 separados, el siguiente paso es el examen visual directo sin equipo alguno. Sostén la moneda bajo buena luz natural o incandescente y mira directamente la fecha. Si la fecha se ve perfectamente nítida y singular, es un penny regular. Si la fecha muestra cualquier tipo de borrosidad, sombra o duplicación visible donde los números parecen ligeramente dobles, tienes un candidato. El segundo punto de verificación son las letras Liberty en el borde izquierdo del anverso. En el DDO Z01, esas letras muestran una duplicación tan marcada que cada letra parece tener una sombra paralela debajo de ella. Si las letras de Liberty se ven completamente limpias y singulares, es un penny regular. Si muestran esa duplicación característica, el candidato acaba de convertirse en una prioridad absoluta. El tercer punto es el texto In God We Trust sobre el retrato de Lincoln. Misma verificación. Letras singulares significan penny regular. Letras con duplicación visible confirman que tienes entre tus manos el DDO del 1972. En ese momento dejas de tocarlo con los dedos. Lo colocas en un soporte numismático de inmediato. Y antes de cualquier otra cosa lo envías a certificar. No lo muestres, no lo limpies, no lo intercambies sin certificación. El valor del 1972 DDO depende directamente del estado de conservación y cada manejo adicional sin protección es riesgo de daño que reduce ese valor de manera irreversible. El año de la duplicidad. El año en que hombres con trajes oscuros irrumpieron en el edificio Watergate en Washington, D.C., intentando robar información mientras el presidente de los Estados Unidos fingía no saber nada. El año en que Nixon estrechaba manos públicamente con Mao Zedong en Pekín mientras grababa secretamente cada conversación en la Casa Blanca. El año en que el mundo descubría que las cosas más poderosas podían tener una cara pública y una cara oculta completamente diferente. Y en ese año de secretos y dobles verdades de superficies que ocultaban otra realidad debajo, las prensas de la seca de Filadelfia cometieron un error que nadie pudo ocultar. Un error tan visible, tan dramático, tan absolutamente imposible de ignorar, que hoy es considerado uno de los errores de acuñación más famosos de toda la historia numismática americana. Un penny que se duplicó a sí mismo, no en secreto, no bajo lupa, a simple vista, sin ningún equipo, sin ninguna experiencia previa, visible para cualquier persona que simplemente se tome 5 segundos para mirar. El 1972 Lincoln Memorial Penny tiene una historia que no tiene paralelo en ningún otro año de esta serie. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy incluye el método más preciso para identificar esta variante con tus propios ojos y puede convertir un hallazgo casual en el descubrimiento numismático de tu vida. Antes de llegar al error que hace al 1972 absolutamente único, necesitamos establecer el contexto de un año que fue extraordinario en casi todos los sentidos posibles. El 21 de febrero de 1972, Richard Nixon aterrizó en Pekín y se convirtió en el primer presidente americano en visitar la República Popular China. Un hombre conocido por su anticomunismo feroz estrechando la mano de Mao Zedong ante las cámaras del mundo entero. Fue uno de los momentos diplomáticos más sorprendentes del siglo XX. 3 meses después, Nixon visitó la Unión Soviética y firmó el Tratado SALT-PRI, el primer acuerdo de limitación de armas estratégicas entre las dos superpotencias. El mundo respiró un poco más fácil. La distensión de la Guerra Fría parecía posible. Entonces llegó septiembre. Múnich. Los Juegos Olímpicos, que debían ser un símbolo de paz internacional, se convirtieron en el escenario del ataque terrorista más devastador de la historia del deporte, cuando 11 atletas israelíes fueron tomados como rehenes y asesinados por el grupo Septiembre Negro. El mundo que había respirado más fácil en febrero contuvo la respiración de nuevo en septiembre. En diciembre, el Apolo 17 llevó a Eugene Cernan y Harrison Schmitt a la Luna por última vez. Cernan fue el último ser humano en pisar suelo lunar, y cuando subió de regreso al módulo de descenso miró hacia atrás y supo que era el final de una era. Nadie ha vuelto a la Luna desde entonces. Y en las salas de cine, Francis Ford Coppola estrenaba El Padrino, una película sobre el poder, la lealtad y la corrupción que el mundo entero vería como si fuera un espejo de la realidad política que vivían. El Padrino y Watergate en el mismo año. La ficción y la realidad compitiendo por ver cuál era más cinematográfica. En ese contexto extraordinario, las secas americanas producían pennies en cantidades que reflejan la escala de la economía americana en ese periodo. La seca de Filadelfia, sin marca de seca visible, produjo aproximadamente 2.933.255.000 pennies en 1972, casi 3.000 millones desde una sola seca.
Y la Seca de Denver, con su marca D bajo el año, produjo aproximadamente 2.665.071.400 ejemplares adicionales. Entre las dos secas, más de 5.598 millones de Lincoln Pennies de 1972 salieron al mundo. Más de 5.000 millones de monedas de bronce real, de 95% de cobre, circulando por la economía americana ese año. La Seca de San Francisco aportó adicionalmente aproximadamente 3.060.996 ejemplares en versión proof. Dentro de esa producción monumental de casi 3.000 millones de pennies de Filadelfia, algo salió mal. O más precisamente, algo salió espectacularmente diferente a lo planeado. El 1972 Double Die Obverse. El DDO del 1972. Es el error de acuñación más famoso del Lincoln Memorial Cent y uno de los más dramáticos en toda la historia de la moneda americana. Un double die ocurre durante el proceso de fabricación del cuño, ese sello metálico que imprime el diseño sobre cada moneda en blanco. El cuño recibe el diseño a través de un proceso que en 1972 aún era mecánico y manual. Cuando ese proceso se ejecuta dos veces con una desalineación entre ambas aplicaciones, el cuño resultante lleva el diseño duplicado. Y todas las monedas acuñadas con ese cuño defectuoso mostrarán esa duplicación. Pero el DDO del 1972 no es un error sutil. No es el tipo de duplicación que necesita una lupa de 10 aumentos para detectarse. El DDO del 1972 es tan dramático, tan pronunciado, tan completamente obvio que cualquier persona que lo vea por primera vez queda boquiabierta. La fecha 1972 aparece duplicada con un desplazamiento tan pronunciado que parece que hay dos fechas en la moneda. Las letras In God We Trust y Liberty aparecen claramente dobles, como si alguien hubiera impreso el texto dos veces en posiciones ligeramente diferentes. Y el retrato mismo de Lincoln muestra duplicación en sus detalles faciales que da la sensación de estar mirando una imagen levemente fuera de foco. Todo esto, repito, visible a simple vista, sin equipo, sin experiencia previa. Solo mirando la moneda. Existen múltiples variedades del 1972 DDO catalogadas con diferentes niveles de prominencia en la duplicación. La más dramática y más buscada es la denominada DDO Seto Oro 1, donde el desplazamiento entre las dos aplicaciones del diseño es tan marcado que no deja absolutamente ninguna duda sobre la naturaleza del error. Esta variedad específica es la que los coleccionistas más experimentados de errores en Lincoln Cents consideran una pieza obligatoria en cualquier colección seria. El valor del 1972 DDO opera en una dimensión completamente diferente a la del penny regular del mismo año. Mientras un 1972 Lincoln Cent regular en condición circulada vale literalmente un centavo. Un 1972 DDO en condición fine o very fine puede valer entre $75 y $200. En Extremely Fine o About Uncirculated, entre $200 y $500. En MS63 Red, entre $500 y $1,000. En MS65 Red, entre $1,000 y $3,000. Y en los grados más altos, donde el DDO se combina con la preservación perfecta del color rojo cobre original, el valor entra en un territorio que hace girar cabezas a cualquiera que no conozca este mundo. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1972 Lincoln Memorial Penny con la variedad Double Die Obverse fue alcanzado por un ejemplar certificado en MS65 Red por PCGS, subastado por Heritage Auctions alcanzando aproximadamente $4.800. $4.800 por un centavo de cobre que salió de una prensa industrial junto a otros casi 3.000 millones de monedas aparentemente idénticas, pero que llevaba grabado en su superficie un error tan espectacular que el tiempo y el mercado coleccionista lo convirtieron en una pieza de valor extraordinario. Para los pennies regulares del 1972 sin el error DDO, el camino de valor es el estándar. En MS65 Red entre $4 y $10. En MS66 Red entre $15 y $40. En MS67 Red entre $90 y $280. Y en MS68 Red los ejemplares de máxima calidad que los certificadores otorgan con extrema selectividad, el valor puede alcanzar los $800 a $1.400. Los proofs del 1972S tienen su propio atractivo. En PR67 Red Cameo pueden valer entre $30 y $80. En PR68 Red Cameo entre $100 y $300. Y en PR69 Red Deep Cameo, la cima de perfección certificada, el valor puede superar los $500 en competencia activa de subasta. El tip de bonificación de hoy es específicamente el método más efectivo para identificar el 1972
DDO cuando estás revisando pennies sin catalogar. El primer paso es separar todos los pennies de 1972. No necesitas marca de seca para esto porque el DDO existe en la producción de Filadelfia sin marca. Con los pennies de 1972 separados, el siguiente paso es el examen visual directo sin equipo alguno. Sostén la moneda bajo buena luz natural o incandescente y mira directamente la fecha. Si la fecha se ve perfectamente nítida y singular, es un penny regular. Si la fecha muestra cualquier tipo de borrosidad, sombra o duplicación visible donde los números parecen ligeramente dobles, tienes un candidato. El segundo punto de verificación son las letras Liberty en el borde izquierdo del anverso. En el DDO 001, esas letras muestran una duplicación tan marcada que cada letra parece tener una sombra paralela debajo de ella. Si las letras de Liberty se ven completamente limpias y singulares, es un penny regular. Si muestran esa duplicación característica, el candidato acaba de convertirse en una prioridad absoluta. El tercer punto es el texto In God We Trust sobre el retrato de Lincoln. Misma verificación. Letras singulares significan penny regular. Letras con duplicación visible confirman que tienes entre tus manos el DDO del 1972. En ese momento dejas de tocarlo con los dedos. Lo colocas en un soporte numismático de inmediato y antes de cualquier otra cosa lo envías a certificar. No lo muestres, no lo limpies, no lo intercambies sin certificación. El valor del 1972 DDO depende directamente del estado de conservación y cada manejo adicional sin protección es riesgo de daño que reduce ese valor de manera irreversible.